En este día, amigo oyente, llegamos al libro de la profecía de Ezequiel, y hay varias cosas que deseamos mencionar a manera de introducción en cuanto a este libro. Esperamos que esto nos oriente en este libro de Ezequiel y en el período del cual sabemos vivió este profeta. En primer lugar, debemos decir que Ezequiel era un sacerdote. Eso se nos dice en el versículo 3 del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ocupar ese cargo. La razón es que él fue llevado cautivo durante el reinado de Joaquín. Si usted desea informarse en cuanto a esto, puede leerlo allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, los versículos 10 al 16. Voy a repetir la cita para si usted desea leerlo. Es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Usted recordará que Joacim reinaba y que él reinó por unos 11 años. Él era el rey cuando tuvo lugar la primera deportación y Daniel fue llevado en esa ocasión. Y luego Joaquín llegó al trono y él lo ocupó solamente por unos 3 meses. Y entonces, alrededor del año 597 a.C., ocurrió la segunda deportación, y durante esa deportación fue cuando Ezequiel fue llevado prisionero. Tenemos aquí que Ezequiel era contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre anciano en esta ocasión, y él, como usted recuerda, cuando era joven, había sido amigo del rey Josías. Por tanto, podemos darnos cuenta que él vivió mucho tiempo. Él había permanecido con el remanente en su tierra. Luego fue llevado a Egipto, así es que su ministerio se limitó al remanente que había ido a Egipto y que lo había llevado a él. Pues bien, Daniel fue llevado a la corte del rey de Babilonia y había llegado a ser su primer ministro, o podría ser lo que en realidad hoy se llama en algunos países el secretario de Estado. Ahora Ezequiel se encontraba con los cautivos y había sido llevado al río de Babilonia. En realidad él había sido llevado a ese gran canal que se encuentra cerca del río Éufrates. Allí fueron ubicados los cautivos. Esto quedaba a varios kilómetros de distancia de la misma Babilonia, y el ministerio de Ezequiel fue con estos prisioneros. Creemos que es interesante notar algo aquí que deseamos comentar por unos momentos, y es lo siguiente. Si usted lee el Salmo 137, esto nos habla del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo 1 de ese Salmo 137 dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión». ¿Y qué podemos decir acerca de este profeta Ezequiel? Bueno, este hombre tenía visiones de Dios en esa oportunidad. Él nos dice en el primer versículo del libro que lleva su nombre lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mientras estas otras personas habían colgado sus arpas sobre los sauces y estaban sentados llorando, este hombre Ezequiel estaba viendo visiones de Dios. Tenemos un gran contraste aquí, y este es el profeta para el remanente. Ahora no tenemos ninguna información en cuanto a esto, pero suponemos, por lo que podemos observar, que estos hombres, Daniel, Jeremías y Ezequiel, aun cuando los tres eran profetas, cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar para cierta gente, y ellos nunca se reunieron el uno con el otro. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué Daniel nunca fue a visitar a su pueblo? Leyendo el libro de Daniel, uno nunca se da cuenta de eso, y aún así, él tenía mucho interés en su pueblo, él los defendía. Pero entonces nos preguntamos, ¿se conocieron Daniel y Jeremías? Bueno, sabemos al leer el libro de Daniel que él tenía conocimiento de las profecías de Jeremías, y nos imaginamos que quizá como muchacho joven, un muchachito en realidad, un adolescente, que él probablemente habría escuchado a Jeremías en Jerusalén. Probablemente Ezequiel era joven cuando él fue llevado a la cautividad, quizá tendría unos 30 años de edad. Por supuesto que en el día de hoy se dice que cuando uno tiene 30 años de edad, pues que ya es una persona vieja. Sin embargo, esta había sido su experiencia. Deseamos hacer un contraste con estos tres profetas ahora, y esto es lo que tendríamos. El mensaje de Ezequiel es el más espiritual de todos los profetas, porque él trató con la persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Ezequiel es el profeta del Espíritu. Isaías es el profeta del Hijo.
y Jeremías es el profeta del Padre. Y aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Durante los primeros años de la cautividad, los profetas falsos estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén y que la ciudad no iba a ser destruida. Como usted se da cuenta, no fue destruida en la segunda deportación. No fue sino hasta el año 587 o 586 a.C. que Nabucodonosor fue por tercera vez, y en esa ocasión él quemó y destruyó la ciudad. De modo que en ese período de aproximadamente 10 años, uno encuentra que estos falsos profetas estaban diciendo que la gente regresaría a Jerusalén y que ésta no sería destruida. Ahora Jeremías había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad iba a ser destruida, y Ezequiel confirmó ese mensaje. Y él advirtió a la gente que ellos debían volverse a Dios antes que pudieran regresar a Jerusalén. Cuando llegó esa oportunidad, una pequeña minoría, un remanente muy pequeño, regresó a Dios, y éstos regresaron a Jerusalén, y ellos se encontraban muy desanimados. Ezequiel comenzó su ministerio 5 años después de su cautividad, y entonces él tenía unos 30 años de edad. Podríamos decir que Ezequiel habló en los días más tenebrosos de la nación. Es como si él se hubiera parado en el lugar más oscuro al fondo del valle. Él tenía que enfrentarse a las falsas esperanzas que le habían sido dadas por los falsos profetas al comienzo. Tenía que enfrentarse a la indiferencia, al desaliento y la desconfianza, producto de los días de pecado y de desastre. La gente no quería escucharlo a él ni a su mensaje. Por tanto, él trató de hacerse escuchar por un método diferente. En lugar de hablar en parábolas, como hizo el Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas. Vamos a ver que él hizo cosas muy interesantes. Deberíamos decir que algunas de las cosas que hizo fueron interesantísimas. Por ejemplo, se nos dice en el capítulo 24, versículo 24 de su libro: Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es decir, que ellos no escuchaban sus palabras. Por tanto, él las iba a representar, y esto atrajo mucha atención, por supuesto. Y la gente hace eso en el día de hoy. Es por eso que la gente marcha por las calles y lleva cartelones, porque quieren llamar la atención, especialmente a las cámaras de televisión y a las estaciones de radio, para poder obtener publicidad. En el pasado, la gente ha llegado a sentarse en el asta de una bandera, ha caminado grandes distancias y ha hecho muchas cosas para atraer la atención. Bien, ese era el método de Ezequiel. Una de las cosas que él hizo, y esto fue algo realmente sensacional, es que él fue a una casa, se encerró allí adentro, luego se abrió paso cavando un túnel y salió en el medio de la calle. Ahora, quizá en nuestras ciudades esto no sea nada nuevo, ya que nuestras calles tienen muchos pozos, muchos hoyos. Pero en los días de Ezequiel nos damos cuenta que este hombre que se aparece en medio de la calle, de todas maneras llama la atención. Naturalmente, la gente se reunía para preguntarle lo que estaba pasando, y él les dijo que tenía un mensaje para ellos. Y veremos ese mensaje más adelante. Ezequiel es ahora el profeta de la gloria del Señor. Hubo 3 profetas de Israel, y ellos hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Ezequiel es uno de ellos, Daniel es el otro, y Juan es el otro, cuando se encontraba en la isla de Patmos, y estos 3 hombres escribieron lo que llamamos un apocalipsis. Aun cuando ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico, pudieron observar la luz más brillante. Ellos mantuvieron las esperanzas más altas de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria Shekinah del Señor, cuando ésta abandonaba el templo de Salomón, y él vio cuando regresaba la gloria del Señor, lo cual era proyectado hacia el futuro, y que llegará a suceder durante la edad del reino, lo que es el milenio. Ahora, el significado de Ezequiel se puede ver en la venida de la gloria durante el reino. Es decir, Ezequiel miraba más allá del sufrimiento de Cristo, a la gloria que seguiría. Como el apóstol Pedro dijo de los profetas, ellos pudieron observar el sufrimiento y ellos vieron la gloria que seguiría. Y de paso, digamos que Ezequiel fue uno que pudo ver esto mejor que cualquier otra persona. Creemos que esto servirá de antecedente a este libro que consideramos muy interesante. Vamos a tratar con este libro de una manera quizá un poco diferente
de lo que hemos hecho con otros libros. La razón es porque la naturaleza y las características del contenido de este libro son diferentes. Porque nosotros vamos a tratar con cosas que verdaderamente son importantes. Este libro comienza con una visión, con una manifestación de la gloria en el capítulo 1. Quizás sería mejor presentar aquí al mismo comienzo un bosquejo de la totalidad de este libro. Las divisiones principales de este libro son como siguen. En los primeros 7 capítulos encontramos la gloria de Jehová y la comisión del profeta. Luego del capítulo 8 hasta el capítulo 24 tenemos la gloria de Jehová, el cautiverio total de Jerusalén e Israel y la ida o el apartamiento de la gloria. Después, en los capítulos 25 hasta el 32, tenemos la gloria de Jehová y el juicio de las naciones. Y finalmente, en los capítulos 33 hasta el 48, tenemos la gloria de Jehová y la venida del reino. Esas son las divisiones principales. Bien, hemos visto Isaías, Jeremías, ahora estamos en Ezequiel. Ezequiel, el autor. Otra vez nuestro amigo el Talmud, Baba Batra, dijo que los hombres de la gran sinagoga escribieron Ezequiel. Pero esto es un poco vago, o sea, quiénes fueron, entonces no atribuye necesariamente a una persona, sino a los hombres de la gran sinagoga. Josefo lo atribuyó al profeta Ezequiel, y el nombre Ezequiel, es interesante, aparece solamente 2 veces, no solamente en Ezequiel, sino en toda la Biblia. Entonces no aparece mucho en capítulo 1 y capítulo 24, en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces lo único que sabemos acerca del profeta Ezequiel es lo que nos dice en su libro. Es el único libro profético escrito completamente en primera persona del singular. Entonces aquí podemos aprender mucho acerca de la experiencia del profeta, porque así escribió muy personalmente. Nos da la impresión de ser obra de una persona, porque hay unidad, integridad durante todo el libro. O sea, parece que es, aún más que, digamos, Isaías, donde hay un rompimiento fuerte entre mensaje de 1 a 39 y mensaje de 40 a 66. O sea, por eso algunos investigadores dicen, no, pues son 2. Por lo menos 2, o sea, inventan muchos otros. Pero aquí parece que es una persona. El autor también dio fechas específicas de sus profecías. Y esto es algo no muy usual y nos da como la indicación de autenticidad histórica y también algo que él mismo estaba escribiendo. El consenso, aún entre los críticos, y esto es impresionante, porque los críticos, ustedes han visto, se dedican a veces a multiplicar autores y fuentes. Entonces el consenso, aún entre los críticos, durante mucho tiempo era que fue la obra de Ezequiel. Pero después no podían aguantar ese consenso y algunos empezaron a despedazar Ezequiel y pues inventar muchos autores y fuentes, etc. La opinión otra vez está regresando hacia verlo como una unidad, una integridad. Ellos muchas veces postulan adiciones posteriores, pero principalmente aún entre los críticos están viéndolo como una unidad. Y la única opción viable es que el profeta Ezequiel lo escribió. O sea, realmente no hay otro candidato. Entonces, si él no lo escribió, no sabemos, pero realmente no hay por qué rechazar la tradición tan fuerte y pues también con evidencia interna de alguien que se escribe en primera persona, de alguien que pone fechas, o sea que hay una integridad, una unidad. Parece que es la obra del que está ahí presentándose. Fecha. El llamado de Ezequiel como profeta fue durante el año 30, pero aquí tenemos no es problema, pero pues tenemos una pregunta, porque 30 de qué? en sus profecías, él fecha sus profecías según el año del exilio del rey Joaquín.
Pero aquí no nos dice cuál es el punto de referencia. Entonces, si ven Ezequiel 1:1, habla del año 30. Dice, en el día quinto del mes cuarto del año 30. ¿30 de qué? Algunos piensan que fue la edad del profeta, que en su año 30. Esto es interesante porque él era de una familia sacerdotal y según las reglas en números, los sacerdotes empezaron a trabajar a los 30 años. Pero él no vivía en Jerusalén. Él era uno de los primeros exilios, estaba en Babilonia. Entonces él no podía funcionar como sacerdote porque no estaba ahí en el templo. Entonces posiblemente, es una idea, no sabemos, pero posiblemente era como, era sacerdote, no podía servir como sacerdote, pero en el mismo año que él debería haber asumido responsabilidades como sacerdote, Dios lo llamó como profeta. Posiblemente, no sabemos, pero es una idea. Las profecías mismas están fechadas según el año del exilio de Joaquín. Él estaba en exilio en Babilonia. ¿Y se acuerdan que Joaquín fue el que fue luego liberado de la cárcel? Y así termina la historia en Reyes con un mensaje positivo de que Joaquín fue liberado, Dios todavía se acuerda de nosotros. Y en Crónicas va más allá y habla de Ciro, que él mandó repatriar a los judíos. Y parece que para los exiliados el rey legítimo era Joaquín, porque mencionan a Joaquín, no mencionan a Sedequías, que estaba ahí en Jerusalén como títere y luego rebelde contra el rey de Babilonia. Dillard y Longman dan la siguiente lista de fechas de las profecías y tenemos para estas fechas que son mucho más cercanas a las fechas nuestras, tenemos mucha más seguridad en cuanto a cuándo. Y es impresionante esta lista, porque si se acuerdan del Éxodo, hay debate entre si el Éxodo aconteció en el siglo XIII o el siglo XV. Entonces hay un variante de 200 años ahí. Pueden ver esta lista que es impresionante. Han podido fechar hasta el día usando el calendario nuestro, y puede haber diferencias aquí, pero es impresionante la exactitud que han podido hacer en cuanto a estas fechas. Entonces, primero, 31 de julio de 593 antes de Cristo. Y luego pueden ver las fechas como siguen, más o menos en orden. Y luego, 1-2 también, aquí hay otra referencia a las visiones el mismo día. Entonces aquí dice, habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. Entonces piensan que esto fue 31 de julio de 593. Y luego tenemos 592, 591, 588, 587, 586. Ahora, ¿qué pasó en 587, 586? La destrucción de Jerusalén, del templo. Entonces, él está profetizando algo antes y luego sigue profetizando después, porque siguen las fechas, 571, y luego brinca otra vez a 587, 585, 85, 86, otra vez 85, 85 y luego 73. Muy bien. Entonces aquí podemos ver las fechas bastante exactas. Entonces no tenemos que estar debatiendo de cuándo fue. O sea, aquí las tenemos. Y aquí podemos apreciar lo que estaba pasando en Israel, en Judá, que era una sucesión de 3 olas. Pues la primera antes fue cuando Babilonia llegó por primera vez y llevó exiliados algunos, como Daniel, sus 3 amigos, Ezequiel. Entonces así empezó, pero en 3 olas llegó el rey de Babilonia para llevar cautivos y por fin en 586 o 7 destruyó definitivamente Israel y Judá. Estructura. Como Isaías y Jeremías, Ezequiel parece ser una antología de sermones.
con algunas secciones narrativas. Por eso no son exactamente cronológicas, no sabemos exactamente por qué criterios se haya usado para colocar, pero es una antología y hay flexibilidad en cuanto al orden ahí. Sin embargo, podemos hacer un bosquejo de Ezequiel, 1 al 24, juicio contra Judá y Jerusalén. 2, de 25 a 32, oráculos contra las naciones. Y luego 3, bendición para Judá y Jerusalén, 33 al 48. Esto debe ser algo familiar para nosotros, porque es básicamente la misma estructura de Isaías y de Jeremías. Pues parece que hay algo de formato aquí de cómo presentar las cosas, porque primero enfocarnos en el juicio de Judá e Israel, luego las naciones, y luego regresar con Judá y Jerusalén, Israel, y predicar buenas noticias. Pues así son en general malas noticias para Judá, malas noticias para las naciones, buenas noticias para Judá y a veces buenas noticias también para las naciones. Parece que a Harrison le gusta la idea de bífidas, de estructura bífida. Y ¿se acuerdan que él dividió a Jeremías en una estructura bífida? También dice lo mismo de Isaías. Y él tiene la idea de que también Ezequiel, aunque es un poco más difícil, verlo aquí. Y no hay, ¿se acuerdan en Jeremías, en un rollo del Mar Muerto, hay 3 líneas vacías entre 33 y 34. Aquí es entre 23 y 24. ¿Y cuál es la idea? La idea es que las dos secciones terminan con un enfoque en el templo. Primero destruido y luego reconstruido. Y él está tratando de alinear las dos mitades para que haya paralelos entre las diferentes secciones. La gloria de Dios se fue, capítulos 8 al 11, y regresó en 43. Entonces, él no presentó exactamente cómo se ve, o sea, como sección por sección. Entonces, no pude ver realmente si sea cierto o no, pero sería interesante ver esto. Y algunas cosas son ciertas, o sea, destrucción del templo tiene su contrapeso, que es la restauración del templo al final. Josefo mencionó que Ezequiel dejó 2 volúmenes. Entonces, es una mención intrigante, no sabemos cómo eran, dónde se dividió, pero esta estructura es una posible explicación de algunos aspectos de Ezequiel, porque algunos de los eruditos que dividen fuentes y dividen autores han encontrado repeticiones y dicen, otro autor o no sé qué, pero con esta estructura se puede ver por qué una repetición de la primera mitad en la segunda mitad. Es una posible explicación. El texto. Hay divergencias entre el texto masorético y la Septuaginta, en parte por la dificultad de traducir ciertas frases inusuales de hebreo a griego. Y Ezequiel no era una persona fácil de traducir. Él usaba palabras técnicas y él era un predicador, podemos decir, raro, y traducirlo era bastante difícil. Entonces los traductores a veces lo que hacían es que no sabían qué significaba, entonces pues ponían lo que pensaban, o simplemente dejaban los sonidos del hebreo en letras griegas. Transliteraron en lugar de traducir. Pues esto causó problemas porque ¿qué quiere decir esa palabra? Además, hay omisiones en la Septuaginta. Algunas parecen accidentales y otras posiblemente a propósito para quitar estas famosas repeticiones. Entonces, pero no hay tanta variación como en Jeremías. ¿Se acuerdan que en Jeremías es casi como 2 diferentes tradiciones textuales? Aquí no es tan divergente, pero hay algo, pues, una variación, no me acuerdo de qué porcentaje, pero es mucho menos que Jeremías. El contexto histórico. Contexto histórico ya saben, porque es el mismo de Jeremías, excepto la perspectiva fue otra. O sea, durante el mismo tiempo eran contemporáneos y la diferencia es que Jeremías estaba ¿en dónde? En Jerusalén,
Ezequiel estaba en Babilonia, en el río Quebar. Así es. Entonces, viendo los mismos eventos, pero uno como jerusalemita y otro como ya exiliado. Los dos vivieron durante la caída y destrucción de Jerusalén, que fue el parteaguas de sus ministerios. Imagínense, vivir, experimentar ese tipo de tragedia que ellos mismos estaban profetizando, y luego vivir para ver la realización de esa tragedia. Cuando te tocó a ti predecir esa tragedia. Ezequiel siguió predicando después del exilio más tiempo que Jeremías. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jeremías? Lo llevaron a Egipto y no sabemos qué haya pasado con él realmente. Pero Ezequiel seguía predicando después de. Por eso él pudo dar mucho énfasis en la restauración, en la buena noticia al final de su libro. Su audiencia. ¿Quién fue su audiencia? Ezequiel se presentó como profeta en el exilio, pero algunas de sus profecías están enfocadas en Jerusalén y revelan conocimiento detallado de lo que pasaba en Jerusalén. ¿Cuál es la explicación de Ezequiel mismo? Que el Espíritu del Señor lo transportó. Y es su explicación de cómo pudo él presenciar lo que estaba pasando en Jerusalén, cuando él vivía en el río Quebar. Entonces él lo explica como una visión del Espíritu, que fue transportado, ni dice cómo en el cuerpo, sin el cuerpo, no explica, pero algo, una visión extática, una visión espiritual. No aceptando esta explicación, algunos han sugerido que había estado en los dos sitios, o algunos dicen que estaba en Jerusalén todo el tiempo y fue como una técnica literaria decir que vivía en el río Quebar. Pero es difícil explicar qué le motivaría a trasladarse así. Él hablaba a los exiliados acerca de lo que pasaba en Jerusalén. Y aquí a veces los críticos pierden algo, no sé si sea obvio o no, pero es posible hablar de lo que está pasando en otro lado, pero una audiencia presente. Imagínense, vamos a decir que, no sé, estoy aquí como yo de los Estados Unidos y estoy aquí en México. Y vamos a decir que estoy hablando a un grupo de norteamericanos después de la destrucción de Washington. Ahora, sería un tema de mucho interés, ¿no? Lo que está pasando en Washington. En el escombro ahí en Washington después de un desastre. O sea, puedo tener una audiencia presente, pero estar hablando acerca de algo que está pasando en otro lado. Entonces, no es tan problemático. O sea, algunos presuponen que estar hablando de Jerusalén quiere decir que está hablando a Jerusalén. Y no es necesariamente cierto. Entonces, realmente no es tan problemático como algunos lo hacen. Pero, pues él mismo da la explicación que Dios mismo le dio la información, le dio la visión necesaria para que él supiera lo que estaba pasando ahí. Posiblemente, no sabemos, posiblemente, o sea, no posiblemente, más bien seguramente, porque él recibió noticias. En el capítulo 33, él recibió noticias de la caída de Jerusalén. Entonces, seguramente había información, noticias, que estaba pasando de un lado a otro. Entonces, no sabemos cuánto dependía de eso, cuánto dependía de la visión que Dios le dio, pero realmente no es gran problema, pero nada más debemos pensar en una audiencia del exilio, pero interesada en lo que estaba pasando en Jerusalén. Ezequiel, el hombre. Qué hombre más interesante, la verdad. De una familia sacerdotal, llevado al exilio a Babilonia con el rey Joaquín, pero visto desde cualquier perspectiva fue una persona inusual, fuera de serie, podemos decir rara, extraña, y de acuerdo a la costumbre de su día, actuaba en su propia vida algunas de las cosas que él predicaba.
Y es parte de su rareza, digamos. Las cosas que él hacía, además de las cosas que contaba, las cosas que él hacía eran cosas raras. Y si viéramos a alguien haciendo esto hoy en día, pensaríamos que algo está mal. Y a lo mejor es lo que algunos pensaban. Y hasta la fecha, algunos modernos lo han psicoanalizado con diferentes diagnósticos. Permaneció inmóvil durante largos tiempos, quedó mudo durante tiempos, no lloró cuando su esposa murió, contó visiones extrañas y hablaba de transportes del espíritu de un lado a otro. Imagínense si alguien llegara así y pues encontráramos a, no sé, uno de los ancianos de la iglesia que tiene un mensaje y él va a acostarse aquí durante meses y no moverse, ¿no? Pero no nos cuenta cuál es el mensaje porque dice, no, yo voy a quedar mudo durante cierto tiempo, ¿no? Y luego empieza a hablar de bestias y hablar de, o sea, la verdad son cosas fuera de serie, ¿no? Entonces algunos modernos han cuestionado su estabilidad mental y algunos le han acusado de tener una enfermedad psicótica. Sin embargo, si es difícil diagnosticar a una persona que está presente, mucho más difícil diagnosticar a alguien que vivió hace 2600 años en una cultura con prácticas completamente diferentes a las nuestras. Además, hay que apreciar una cosa de la oratoria. Y aquí, él no inventaba estas cosas, o sea, él le fue dado, o sea, estas cosas Dios le dio. Cuando murió su esposa, Dios le dijo, no llores por ella. Entonces, no fue que él haya sido una persona insensible, que no amara a su esposa, fue parte del mensaje. No llorar por ella. Y era un símbolo, porque pronto iba a morir también, digamos, la esposa, la novia de Dios, su mujer, Jerusalén, Judá iba a morir. Y pues no era tiempo para llorar, porque lo merecía. Entonces, ¿duro? Pues sí, muy duro. Difícil para el profeta, terriblemente. Pero era parte de su llamamiento, actuar lo que él estaba haciendo. Y no es tanto nuestra costumbre hoy en día. ¿Qué hacen los predicadores? Pues nosotros usamos ilustraciones. Nosotros contamos, describimos algo que ilumine lo que estamos tratando de explicar. De vez en cuando el predicador actúa un poco, pero cuando lo hace, nosotros nos ponemos un poco incómodos. Un amigo mío predicó aquí una vez hace mucho tiempo y estaba hablando de Gedeón y cómo purgar y reducir el número y era si algunos levantaban el agua con su mano o pusieron o bebieron directamente del agua, y él se acostó para demostrar y ilustró, pero también me hizo como incómodo, ¿no? Porque está acá y, o sea, está con traje, o sea, no se ve bien, pero habría sido lo más normal en el día de Ezequiel. Entonces, otra oratoria diferente. Entonces, no debemos de juzgarlo como loco, porque sus acciones no eran erráticas. Eran muy dirigidas, muy de acuerdo, muy enfocadas, no eran erráticas como de una persona que no está estable. Género. Es difícil aquí, género profético sí, pero muchos subgéneros, y Dillard y Longman identifican algunos. Lamentos fúnebres, fábulas y alegorías, visiones, acciones simbólicas, relatos históricos con sus interpretaciones teológicas, dichos legales, regulaciones rituales y sacerdotales, oráculos, juramentos, dichos y proverbios. Además, Ezequiel se acercó al estilo apocalíptico. Vamos a hablar en Daniel, hablando de Daniel, vamos a hablar de qué es el estilo apocalíptico, pero algunas secciones con bestias y ruedas y tronos y algunas secciones se acercan al estilo apocalíptico. Bien,
El dispensacionalismo, quiero mencionar aquí algo de la hermenéutica, pero es importante. El dispensacionalismo tradicionalmente ha hecho gran énfasis en interpretar todo lo que dicen literalmente. Pero hay que tener, lo hemos mencionado en hermenéutica, pero aquí lo menciono en Ezequiel, porque lo hacen con Ezequiel y le voy a explicar cómo. Hay que tener cuidado de no aplanar todos los géneros representados. Ahora, les di una lista de no sé cuántos géneros aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diferentes subgéneros, tipos literarios, que cada uno tiene sus técnicas literarias. Y si dijéramos, hay que interpretar todos estos de la misma forma, no estamos tomando muy en serio el texto. Estamos como aplicando un formato nuestro al texto, en lugar de decir, es una sección de una visión apocalíptica. ¿Cómo es la literatura apocalíptica? ¿Cuáles son las técnicas que utilizan? ¿Y cómo debemos interpretarla? O un dicho legal. ¿Cómo se interpreta un dicho legal? O, pues, un juramento, un dicho común, una fábula, una alegoría. ¿Cuáles son las normas para interpretar estos diferentes estilos? Y una sección donde se ven los diferentes métodos de interpretación es la visión del templo en 40 al 48. Es una descripción del templo muy detallada, y tradicionalmente los dispensacionalistas han colocado esta sección en su milenio. Tienen su concepto de un milenio literal de 1000 años, y dicen que va a ser reconstruido el templo, y este es el plano arquitectónico para el templo milenial. Y están diciendo, tiene que ser literal, tiene que ser algo literal. Si habla de un ladrillo, es un ladrillo. Si habla de una columna, es una columna. Y tiene que ser así, es un plano arquitectónico. Sin embargo, ellos mismos tienen problemas, porque hay elementos que no se permiten interpretarse así. Es imposible. Hay cosas ahí ideales, hay aspectos que son, digamos, exagerados o fantásticos en el mejor sentido, más allá de lo que podría construirse o existir en este universo. Entonces, y otra cosa, hay elementos que no están de acuerdo con la legislación mosaica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si supuestamente el templo va a reinstituir lo que pasaba ahí y hay una contradicción aquí, ¿qué está pasando? Entonces, esto nos debe dar pistas para que digamos, a lo mejor no está dándonos un plano arquitectónico, a lo mejor nos está dando una visión idealizada que quiere comunicarnos algo. Y sobre todo, comunicar algo a la audiencia original. Nunca debemos perder de vista la audiencia original. Tomando en cuenta su contexto histórico, es mejor tomar la visión del templo como un estímulo a los exiliados de que algún día Dios habitaría en medio de ellos de nuevo. ¿Cuál es la última frase de Ezequiel? Pues aquí está diciendo a los exiliados, están lejos, el templo está destruido, Dios ya no está en medio de ustedes como estaba en medio de ustedes en el templo. Pero algún día, no se preocupen, algún día Dios va a estar en medio de ustedes. ¿Cuál es la última frase? El último renglón de Ezequiel. Aquí habita el Señor. Están en el río Quebar, pero están viendo una visión de un templo más glorioso que el templo de Salomón, porque es un templo ideal, es un templo fantástico, más allá de las posibilidades de aún el gran arquitecto y constructor Salomón. ¿Y cuál es el mensaje? Dios va a habitar entre ustedes otra vez. Algunos sí regresaron y reconstruyeron la ciudad y el templo, pero no alcanzaron la gloria contemplada por Ezequiel, ni por Ageo. Podemos agregar, también él profetizó gloria posterior mayor que la gloria anterior. Entonces, en lugar de buscar un glorioso edificio en algún milenio,
hay que reconocer que Jesucristo es la máxima realización de la última frase de Ezequiel. Aquí habita el Señor. Y aquí tenemos una manifestación mucho más gloriosa que el templo de Salomón, o aún que el templo de Ezequiel. ¿Qué es más glorioso? Dios en una nube, en un fuego, en un cubo, dentro de un edificio, glorioso, por supuesto, impresionante. O Dios con nosotros, habitando carne humana, caminando entre nosotros, siendo uno de nosotros. Y también podemos ir más allá. ¿Cómo mora Dios con nosotros ahora? Por medio del Espíritu Santo. Ya no el Espíritu enfocándose en un cubo, que para su época era fantástico, glorioso, no despreciamos eso. Pero ahora morando en la iglesia, en todo el mundo, en todo el planeta, en la iglesia, en cada ser, en cada cristiano. O sea, esto es mucho más glorioso. Entonces, y algunos, o sea, algunos escuchando esto están diciendo, no están tomando el texto en serio. Y yo diría al contrario, estamos tomando el texto más en serio porque estamos viendo su contexto, qué necesitaba la gente, qué era el mensaje magno de Ezequiel para el pueblo, y luego estamos viendo el resto de la historia y cómo Dios manifestó su habitación en el Nuevo Testamento. Entonces, construir un templo en Jerusalén es ir en reversa, porque ya hemos superado por mucho un templo físico. Y podemos ir más allá. En la Nueva Jerusalén, ¿dónde está el templo? No hay templo. ¿Por qué no? Porque pues, Dios es su templo, toda la ciudad es templo, Dios habita aquí. Entonces aquí debemos verlo en su contexto y en su manifestación posterior en el Nuevo Testamento. Bien, como siempre, hay que interpretar cada pasaje según las normas de su género de acuerdo al contexto histórico. Esa es clave. Bien, temas principales. Igual que en Isaías y Jeremías, Dios es soberano sobre las naciones. Igual que en Isaías y Jeremías, Dios es santo, castigando el pecado. Y Dios es misericordioso y fiel a su pacto. Entonces, siempre hay doble mensaje aquí. Dios es santo, ustedes no lo son. Jerusalén, Judá, no lo son. Naciones, no lo son. Dios va a castigar. Pero Dios es fiel a su pacto. No se olvida de David, no se olvida de Abraham, no se olvida de su amor por su pueblo y va a cumplir. No usan la frase nuevo pacto, pero Ezequiel describe lo que Jeremías había anticipado de un nuevo pacto. Y podemos ver en 36, 24 al 28, no dice nuevo pacto, pero dice nuevo todo lo demás. Y aquí dice, ¿dónde está? 24, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues ahí tenemos la realización del nuevo pacto mencionado por Jeremías. También enfatizó el tema de la responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Algunos estaban molestos diciendo, ¿qué culpa tuvimos nosotros? Nuestros antepasados pecaron y nosotros tuvimos que ser exiliados por su pecado. Pues, qué injusticia. Y podemos ver un ejemplo aquí en 18, 1 al 4. Dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá.
sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cada quien es responsable. Entonces, no estén ahí echando la culpa a los antepasados. Piensen en sí mismos. Y aquí, pues cada uno, si peca, pues tendrá que responder. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, una pregunta para los que tomaron el curso de libros históricos. En cuanto a su énfasis en la responsabilidad personal, ¿se parece más la teología de Ezequiel a la de Reyes o la de Crónicas? La respuesta es Crónicas. Y en Reyes dice que el exilio pasó porque el colmo fue Manasés. El rey Manasés era malísimo y aunque había arrepentimiento posterior, ni modo. Pues ni modo, o sea, los pecados anteriores eran demasiados para que no llegara el exilio. Y esto es, este tipo de declaración es lo que provocó a la gente a decir, pues, ¿qué justo es eso? ¿Por qué injusto es eso? O sea, Manasés, ¿qué culpa tengo yo de lo que Manasés hizo? Y si hubo arrepentimiento posterior, pues como, aún de Manasés y de otros, pues ¿por qué tuvo que venir el exilio? Pero en Crónicas, la perspectiva es mucho más individualizado. Y es, tú pecas, tú mueres. Y no debes echar la culpa a las generaciones anteriores. Cada generación tenía suficiente culpa para merecer el exilio. Y la generación exiliada la mereció. Entonces aquí Ezequiel está más con la perspectiva de Crónicas que de Reyes. Bien, Ezequiel en el Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 65 citas directas o indirectas de Ezequiel en el Nuevo Testamento, 48 de las cuales están en Apocalipsis. Hay paralelos entre Ezequiel y el Nuevo Testamento, anticipan la destrucción del templo y de Jerusalén. Ezequiel y Jesús, los dos, profetizaron la destrucción del templo, otro templo, pero el templo y Jerusalén. La iglesia es Israel restaurado y renovado. Jesús es la presencia de Dios con nosotros. Y hay una visión de un río de agua viva en Ezequiel que cada vez es más profundo el río y cada vez más ancho. Empieza con un arroyo y luego cada vez más grande, más grande, más grande. Y a cada lado hay también árboles que dan su fruto cada rato. Y pues el río de agua viva. Cristo hablaba de esta imagen de Ezequiel, y Cristo es y el Espíritu Santo. Y él habla de eso en Juan. Ezequiel buscaba a quien se colocara en la brecha entre Dios y la humanidad, como Moisés había hecho. Y Ezequiel reflexionó, pues Moisés se había metido ahí intercediendo, y Ezequiel estaba diciendo, ¿quién se mete en la brecha? Y la respuesta es Jesús. Jesús se metió ahí en la brecha. En contraste también con los pastores que se aprovechaban de las ovejas, Ezequiel 34 dice que pues golpean y comen y se aprovechan de las ovejas. No están ahí porque les importan las ovejas, están aprovechándose feo. El buen pastor, debo poner aquí Juan 10, el buen pastor dio su vida por las ovejas. Y el antecedente de ese discurso del buen pastor es Ezequiel 34, un contraste entre pastores aprovechándose y el buen pastor dando su vida.